Bienvenidos chicos a la clase de la guía número 8, documentos dinámicos. Vamos a aprovechar esta guía para realizar la segunda evaluación correspondiente a nuestra materia, al laboratorio práctico de diseño editorial, y vamos a realizar un catálogo digital donde podamos agregar elementos multimedia que nos van a ayudar a poder simular y crear también diferentes documentos, no solamente para impresión, sino que también para poder ser utilizados en la web. Para eso yo tengo acá a la mano el catálogo de Siman. Ellos han colocado en su página web una plataforma en la cual podemos hacer compras en línea, pero prácticamente funciona como un catálogo. Tenemos diferentes productos que ellos están ofreciendo. Ven el nombre del producto que tienen, por ejemplo, el banco para el bar de 30 pulgadas, de 24, las mesas. Además, les han colocado el precio a la vista y como hay un descuento, entonces le han tachado el precio original para que las personas estén sabedoras de cuánto es el descuento que se les está aplicando. Y tenemos el botón para poder agregar estos elementos al carrito, y aquí nos aparece lo mismo que hemos seleccionado anteriormente y lo podemos borrar, etcétera. Básicamente lo que estamos viendo acá es en lo que consiste un catálogo. Ellos, como les digo, lo han aplicado para su página web, pero esto puede ser también un catálogo que se exporte en EPUB para poder ser publicado como que es una revista en línea donde podamos ver los demás artículos. Igual, si nosotros nos vamos a los departamentos, ven que aquí tienen las secciones que ellos tienen disponibles para hacer las compras, y tenemos diferentes diagramaciones dependiendo de los productos. Las imágenes tienen que ser bastante llamativas y referente a lo que estamos hablando, así como ustedes lo pueden ver. En la parte de muebles tenían un estilo de fotografía y acá tienen otro. Aquí ya presentan modelos utilizando los productos, utilizando los perfumes, por ejemplo acá. También las fotografías de los productos, y al darle clic dentro de ellas tenemos otra diagramación, pero siempre presentan los mismos elementos. La fotografía para que cada uno identifique el producto del que se está hablando, tenga la idea de qué colores tiene, de cuál es el tamaño, luego el nombre, su precio y el botón correspondiente. Pero esto es más que todo porque es en web. Nosotros vamos a tener en cuenta estos elementos solamente para crear nuestro catálogo, pero no lo vamos a hacer como sitio web, sino que va a ser como una revista digital. Para eso vamos a ir a archivo y crear nuevo documento, y vamos a estar trabajando siempre en web. La semana pasada estuvimos trabajando en móvil, ahora vamos a trabajar en web, y le vamos a seleccionar el tamaño carta de web que nos aparece que es este tamaño, y lo vamos a trabajar de forma vertical. Le vamos a agregar 20 páginas, 3 columnas, y vamos a tener seleccionada la opción de páginas opuestas. Por si a ustedes no les aparece seleccionado, lo tenemos que seleccionar y le damos en crear, y vamos a tener el catálogo ya creado con sus 20 páginas. El siguiente paso es recolectar la información. Esto va a depender bastante del tema que ustedes elijan para crear su catálogo. Por lo menos yo he decidido que voy a hacer mi catálogo de muebles y de diseño de interiores. Entonces voy a descargar y recolectar la información correspondiente a este diseño. Entonces están viendo que yo he hecho una recolección de fotografías previas
porque necesito crear un concepto que tiene que seguir una misma línea, mismos colores, las formas en las que están recortadas las fotografías, ¿okay? Y los elementos donde yo voy a mostrar cómo se van a distribuir y cómo necesito que se vean las páginas. Entonces todo esto ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de estar recolectando las fotografías. Yo les sugiero que creen una carpeta, como yo lo he hecho acá, donde he guardado todas las fotografías, y que ustedes puedan hacer lo mismo, porque vamos a ocupar, además de la fotografía, videos y audios. Entonces es mejor que nosotros tengamos todo esto en una sola carpeta para no confundirnos y tampoco no hacer desorden con tantos elementos que se van a agregar al final. A la hora de estar creando nuestro catálogo es esencial que definamos la línea gráfica que va a seguir antes, para poder determinar qué tipo de letra vamos a utilizar, cuáles son los colores que necesitamos que tenga, y poder ir creando nuestras muestras según lo necesitemos, y también poder colocar los textos en el tamaño, colores que nosotros creamos convenientes según el tema que vamos a abordar. Esto es más que todo para poder tener a la mano todos los objetos o elementos que necesitamos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando ciertas tipografías, nos van a aparecer las últimas que hemos seleccionado en la parte superior. De esta forma nosotros podemos tener las 3 tipografías que necesitamos para colocar tanto temas como subtemas y otro texto como párrafo. Esto nos va a ayudar bastante a la hora de estar ordenando todo y no estar adivinando cuáles elementos necesito colocar. Eso lo podemos definir tanto en una portada o también en una página interna. Yo ya creé la portada, le coloqué el nombre a mi catálogo, es decir que voy a hablar solo de artículos básicos con los cuales ustedes o nosotros podemos armar un espacio de diseño que se vea atractivo. Le he puesto un eslogan también, y si estamos trabajando con una marca en específico, acá podemos definir qué espacio va a tener el logotipo de esta empresa. Voy a pasar a la siguiente página donde ya voy a comenzar a enlistar los artículos de el catálogo. Y esto también es importante que ustedes definan si quieren hacer una página para poder seleccionar cada parte del catálogo. Es decir, como yo estoy trabajando con elementos de diseño de interiores, entonces yo voy a tener 3 secciones, por ejemplo, una para los salones, otra para el baño, otra para comedor. Si ustedes están hablando de videojuegos, por ejemplo, puede ser una sección en donde hable videojuegos para todo público, otra solo para mayores de 15 años y otra solo para público restringido. O puede ser por temas. Digamos, estos son role games, estos son juegos para móviles y estos son juegos en los que tenemos que estar online. ¿Okay? Entonces, estas secciones ustedes tienen que determinar si van a ir colocadas en una sola página. Es decir, que yo coloque en lugar de este icono que ven acá, este va a ser como mi elemento para indicar que yo estoy dentro de una sección, o pueden tomarse la página completa para colocar la sección. Eso también tiene que ser un patrón, es decir, ustedes arman la primera sección y a partir de ahí van a ir creando las siguientes, ¿ok? Y también van a ir armando las diferentes posiciones de los elementos. Por ejemplo, yo aquí tengo que voy a crear mis primeros elementos en esta parte de acá.
lo he dejado así para poder mostrarles cómo podemos agregar objetos simultáneamente. Voy a presionar Alt y voy a arrastrar para asegurarme que tenemos el mismo tamaño en los 3 marcos. Luego de eso voy a irme a la carpeta donde tengo las imágenes y voy a seleccionar las fotografías que quiero posicionar en este apartado. Por ejemplo, puede ser esta lámpara, estos cojines y esto. Voy a seleccionar las 3 y las voy a arrastrar al programa. Voy a minimizar la ventana y ahí pueden ver que ahora en el cursor tengo una foto, pero con las flechas del teclado yo puedo ir pasando por cada una de las fotos que yo he seleccionado para determinar con cuál quiero comenzar. Por ejemplo, quiero comenzar con los cojines, entonces lo selecciono y le doy clic dentro del recuadro. Luego quiero que esté las vasijas y luego la lámpara. Ahorita no vemos completamente las imágenes por el tamaño. Si se fijan, el tamaño es muy grande. Entonces tenemos que irle a dar clic derecho, encaje, llenar marco proporcionalmente para que podamos ver el elemento de forma completa. Voy a hacer lo mismo con las dos que siguen. Y ahí estamos. Aquí es donde es bastante importante la forma en la que ustedes trabajen las fotografías, porque acá esta está con el fondo blanco y estas tienen fondo. Entonces lo mejor sería determinar si necesitamos que todas lleven fondo o que todas vayan con fondo blanco para que no se vea este corte que se ve acá. Y para la próxima foto, entonces sí puedo ir y seleccionar la que necesito. Por ejemplo, va a ser esta de acá. Y de igual forma le podemos dar que se encaje proporcionalmente. Recuerden que para poder visualizar bien las fotografías tenemos que irnos a rendimiento de visualización, visualización de alta calidad, para asegurarnos de que la fotografía tiene la resolución adecuada. ¿Ok? Muy bien, entonces todos los elementos que he colocado acá son elementos que yo puedo usar para decorar un salón. De igual forma puedo determinar cuál va a ser el tamaño de las demás fotografías, y esto ustedes lo pueden ir haciendo con un layout previamente, o también lo pueden ir haciendo en marcha, así como lo estoy haciendo yo. Voy a colocar una fotografía que me cubra toda la página, y lo que estoy haciendo es dejar los bordes en blanco. Esto lo estoy determinando desde la portada. Si en la portada ustedes están colocando que las fotografías llegan al borde de la página, lo mejor es que ciertos elementos estén tocando los bordes. Acá ningún elemento está sobrepasando las columnas por el momento. Si se fijan, todo está con el borde blanco, a excepción de el salón, que va a ser la guía con la cual voy a ir separando las secciones, como les había comentado. Entonces igual acá puedo seleccionar una fotografía referente a un salón. Y también queda espacio en blanco, si se fijan acá, entonces le voy a dejar que llene el marco otra vez, y yo puedo seleccionar la posición en la que necesito la foto. Acá es donde es bastante importante el recorte de las fotografías para que nosotros determinemos cuál va a ser el diseño de cada página, porque aquí se fijan que cada fotografía tiene un tamaño diferente, pero para poder darle nosotros otro aspecto
nosotros podemos utilizar el marco rectangular para poder determinar el tamaño y la posición de la foto. Y aunque se pierda de los bordes, como lo ven por acá, no nos está afectando al final en el diseño de nuestras páginas. Entonces, también es bastante importante el tamaño de la letra. Por ejemplo, acá le vamos a colocar el nombre del producto. Y estamos trabajando con 3 tipografías, como les dije, ustedes tienen que definirlas anteriormente para que les quede a la mano. Y podemos dejarlo lo más grande que sea en 15, el texto que queremos resaltar. Por ejemplo, en este caso es el nombre del producto, entonces es bastante importante. Ustedes pueden determinar si quieren que esto vaya centrado, si quieren que vaya alineado, pero el texto en general tiene que cubrir solamente su columna. Entonces acá igual le voy a colocar como jarras de cerámica. Y recuerden que además del nombre tenemos que colocarle información que acompaña a nuestro producto. Por ejemplo, si van a ser los 3 o si son individuales. Por ejemplo, si es un set, le colocamos set de cojines dorados para tu sofá. A este le vamos a bajar a 12 o el tamaño que ustedes consideren conveniente. Le voy a dejar que puede ir a 1 o 2 líneas este texto. Y lo siguiente que voy a colocar va a ser el precio. Entonces voy a colocarle que el set de cojines cuesta $35. Para esto necesito que la tipografía sea más gruesa y que el precio sea visible. Claro, no todos los elementos por el tamaño que tienen van a cubrir toda la columna. Aquí es donde ustedes tienen que decidir qué elementos van a utilizar como extra para poder colocar y que cubra el espacio que no cubre el texto. Por ejemplo, puede ser una forma rectangular según los colores que ustedes han determinado. Aquí los tienen. Lo voy a pasar hacia atrás. Colocamos el texto en blanco. Siento que está muy unido estas letras, entonces puedo ir y darle separación. Podemos definir uno al principio para poder determinar cómo funciona colocar nuestros elementos. Recuerden que dependiendo de lo que ustedes estén hablando van a necesitar cierta información que sí o sí debe ser parte del catálogo. En mi caso, como son elementos decorativos para salones o para casas o oficinas, necesito colocar el color en el que van, cuáles colores están disponibles, por ejemplo, y las medidas para que las personas se hagan una idea de cuál es el tamaño de cada objeto, además de su precio. Y se pueden colocar otro tipo de información adicional si yo lo considero. Les sugiero que ustedes elijan por ejemplo, un patrón al inicio, definan cómo quieren colocar estos elementos y luego poder
irlos duplicando para colocarlos debajo del resto de elementos, para solo ir cambiando la información. Entonces este era jarras de cerámica y este lámpara de mesa. Entonces acá solamente le van cambiando, por ejemplo, set de jarras de colores variados, y las medidas pueden ser, en este caso, de 15, de 10 por 15, por ejemplo. Por 15 por 10, y la lámpara va a ser lámpara metálica para mesa. Para estudio le vamos a colocar, y las medidas van a ser de 30 o 20 por 50 centímetros, por ejemplo, o 70. Y los precios. Estos precios ustedes pueden investigar cuáles son los precios de los productos de los que ustedes están hablando para irselos colocando. Yo, por ser una muestra, les estoy nada más colocando el precio según yo considero que pueden valer, y así ya tenemos ordenados los primeros elementos. Además, ustedes pueden determinar si quieren colocar precios sobre las fotografías. Eso es posible si ustedes siguen el diseño que han establecido desde la portada y que están utilizando para el resto de elementos. Por ejemplo, estamos trabajando con formas simétricas y geométricas. Entonces podemos crear un círculo que lleve el color para poder hablar, por ejemplo, de esta fotografía que estamos vendiendo unas plantas decorativas. Entonces igual voy a arrastrar este título duplicado, tiene el mismo color, por eso es que no se mira, y lo vamos a colocar en blanco, y además lo vamos a traer al frente. Okay. Voy a arrastrar este y voy a hacer lo mismo. Y pueden colocar, como les decía, estas formas geométricas. Ya puede ser un rectángulo, un círculo, o dependiendo de cómo ustedes están trabajando su catálogo. Así pueden ir creando formas que vayan sobre las fotografías. En este caso tendríamos que tomar en cuenta que el producto que estemos ofreciendo se vea en primer plano, como está en esta fotografía, y el resto de elementos esté desenfocado. Si es necesario que nosotros trabajemos una fotografía en Photoshop antes de colocarla en el programa, lo pueden hacer. De esta manera pueden ir resaltando los objetos para que las personas que vean el catálogo se ubiquen y sepan de qué elementos están hablando. Además, pueden colocarle qué materiales tienen disponibles, por si hay diferentes
objetos con tamaños o materiales diferentes, lo pueden colocar dentro de las especificaciones de cada objeto. Tienen que colocar también si habría alguna restricción o si hay un descuento. Todo eso lo tienen que colocar directamente en el objeto que están hablando, y pueden señalar, por ejemplo, de una sola fotografía diferentes elementos también, como lo vamos a hacer en esta que tenemos acá, donde tenemos, por ejemplo, un cojín, una silla, una mesa, las lámparas. Ok, ahí me ha gustado el resultado que he obtenido al hacer este resaltado para colocar objetos y señalar diferentes productos en una misma fotografía. Entonces, esto también lo pueden hacer como parte del diseño. Solamente asegúrense de estar utilizando las mismas formas, colores y diagramaciones que en el resto de páginas. Por ejemplo, yo estoy acá utilizando formas geométricas, no necesariamente rectangulares, sino que también le puedo colocar este diseño como que está cortado en diagonal. Entonces esto también lo puedo colocar en esta forma. Y de esta manera continúo con el mismo diseño, el mismo patrón que estoy utilizando en las formas, para que se vea que es parte y es intencional que yo he hecho la forma así. Como les repito, es recomendable que ustedes hagan primero una prueba de cómo quieren que vaya el diseño. Cuando estén satisfechos con esa forma, entonces lo pueden copiar y lo duplican para colocarlo en el resto de productos. Puede que no funcione todas de la misma manera. Tienen que asegurarse, por ejemplo, de que la posición en la fotografía no esté afectando en el texto, que tampoco no afecte otros elementos. Por eso es que yo los he colocado unos arriba, otros abajo, dependiendo de cuánto espacio tengo para colocarlos. Y de igual manera ir viendo que la foto tenga estos espacios donde yo pueda colocar texto, porque por ejemplo, si yo coloco uno de estos acá, estoy obstruyendo visión de algún objeto que tal vez es parte esencial de la fotografía y que no quisiera ocultar. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Por ejemplo, podríamos señalar en este caso la alfombra y colocarlo acá, donde no estoy ocultando ningún objeto o elemento de la fotografía, y también no me afecta en la visualización del texto, que es bastante importante cuando nosotros estamos creando catálogos, porque tienen que leerse toda la información, tiene que ser visible. Y si a ustedes no les funciona, por ejemplo, consideran que acá se puede perder mucho el texto,
pueden jugar tanto con la opacidad de los elementos o tal vez ver si cambiar de color les funciona, pero en este caso tendrían que considerar si van a cambiar en todos o si todos van a ser de colores diferentes y que se vea que es intencional el diseño. Y así se van haciendo el resto de páginas de forma que nosotros podamos ir llenando nuestro catálogo con los diferentes productos. Cuando yo finalice con la sección del salón, entonces voy a pasar con la sección de baño. Puedo colocar este elemento, solamente el elemento de base que tenemos acá sin el texto, en una página maestra, como lo estuvimos haciendo anteriormente. Determinar que todas las secciones van a terminar en página par para yo colocar la sección en la página impar, como lo estoy haciendo acá. Entonces al irme a las páginas, siempre va a estar ese elemento acá, pero tengo que asegurarme de que, por ejemplo, si esta página va a ser parte de salón, entonces le coloco ninguno para que no vaya ningún elemento y decir, bueno, entonces en estas otras dos páginas, porque el elemento está en una página par, voy a tener que hacer estas dos páginas en relación al tema de salón. Ya a la siguiente página, que sería la número 6, entonces ya voy a dedicar 2, 3 o 4 páginas para la siguiente sección y asegurarme así de que todas las secciones van a comenzar del lado izquierdo. Esto no es necesario, pero puede ser parte de su diagramación claramente. Ustedes van a ir determinando todo eso y podemos utilizar las páginas maestras también para colocarles los números de página. También eso lo pueden colocar acá, por ejemplo, el nombre de la sección y luego de la página tal a la página tal, para que el lector esté ubicado en qué páginas está cada sección. O también pueden colocarlo de forma vertical en alguna de las páginas y poder así tener todo claramente identificado. Recapitulando, lo que vamos a comenzar a hacer es primero seleccionar el tema del que queremos hacer nuestro catálogo. Yo les voy a colocar en la secuencia didáctica los temas que tenemos disponibles para poder crear el catálogo. Luego de que tengamos definido el tema, vamos a comenzar con la recolección de las fotografías y guardarlas en una sola carpeta que se llame catálogo para tenerlas disponibles a la mano y poder asegurarnos de que estamos cubriendo las secciones que nosotros queremos. Como les decía, yo voy a hacer 3 secciones, entonces tengo que asegurarme de que los elementos que tengo acá a la mano van a cubrir esas secciones. En cuanto a la diagramación, va a ser libre. Ustedes pueden determinar si quieren trabajar a 3 columnas como lo he hecho yo o solamente a 2, dependiendo del tamaño de sus productos. Recuerden que tenemos que seguir el orden de las columnas y el medianil que les coloquemos según el tamaño que necesitemos. Van a ser en total 20 páginas y en la última página también va a ser como la contraportada. Vamos a colocarles números de página, podemos utilizar diseños de página también dependiendo de nuestro tema. Y comenzamos esta semana solamente con la diagramación de los objetos porque les va a tomar mucho tiempo hacer estas, elegir cómo van a ir colocados los temas, qué información van a necesitar para que también la vayan recolectando, si van a utilizar medidas, colores, cuáles son las cosas que están disponibles de tal producto. Y por ejemplo, si son productos que son importados, cuál es el precio, si están con descuento, etcétera. Que recolecten también esas informaciones, ya sea en un documento de Word o en unas notas, para que puedan irlas agregando de poco a poco dentro del programa. Cuando tengan el primer avance, vamos a ir a guardar como y solamente lo vamos a guardar con la extensión nativa de InDesign.
y le pueden colocar de una vez su nombre para que no se les olvide cuando vayan a hacer la entrega, y el grupo al que pertenecen, por ejemplo el grupo 9, y le dan en guardar para que podamos seguir editándolo en las siguientes clases.